digo, a veces uno piensa que este fue no el otro, ¿no? El que hice tal año, pero lo estuve pensando en estos días y creo que un trabajo escénico, participé con un grupo de teatro hace años, que eran asociación civil y esas cosas, y trabajé muchos años con ellos e hicimos una pastorela. El texto es de Tere Valenzuela. Hicimos adaptaciones de 2 obras de teatro de ella, de pastorela, y estuvimos pues 20 años en el atrio de San Francisco de Asís, de la iglesia de San Francisco de Asís, aquí en Madero, enfrente del Sambors de los Azulejos. Estuvimos pues 20 años de año con año, ¿no? Hacíamos nuestra temporada desde el 15 de diciembre, a veces hasta el 6 de enero, ¿no? Ese ha sido un trabajo maravilloso, arduo. Yo dirigía, actuaba, convocaba a los actores, ¿no? Empezamos muy jóvenes, ¿no? Estábamos bien chavos cuando empezamos este rollo de la pastorela. Y fue evolucionando, ¿no? Pasaron, no sé, varios compañeros actores. Alguna vez nos develó placa Carlos Cobos, que en paz descanse, mi queridísimo, y el maestro Luis Felipe Tobar, ¿no? Nos develaron placa de 100, 200 representaciones, ¿no? Fueron muchísimas representaciones, te digo, 20 añotes de estar ahí, año con año. Afortunadamente los padres de ahí de la iglesia, me parece que son franciscanos, pues siempre se vieron buena onda, ¿no? Desde el primer día que se fue a solicitarles el rollo de que nos permitieran estar, siempre fueron muy amables. Hubo un año en que un padre se puso así, no, que aquí en mi casa no voy a permitir a nadie. Y bueno, dijimos, bueno, pues nada más vamos a estar en el jardín de su casa, ¿no? Pero no quiso, un año no estuvimos, pero después nos repusimos, estando 20 años, ¿no? San Francisco, creo que ese es un trabajo muy bonito. Te digo, fue evolucionando. Empezamos, no sé, había funciones que teníamos 20 personas, 30 personas, 50 personas cuando empezamos. La gente no sabía que había una pastorela. Salíamos a la calle, los pastores, yo vestido de Lucifer, el ángel, salíamos en zancos. La primera escena de la pastorela era Lucifer, que lo hacía yo y otro compañero, Chucho Nieves, que también en paz descanse. La vida va y nos empezamos a extinguir los actores, ¿no? Qué lástima, ojalá fuéramos eternos. Y salimos en zancos a invitar a la gente. Todavía no cerraban Madero, ¿no? Para que se den o te des una idea de en qué años comenzamos, ¿no? Todavía no cerraban Madero, salíamos a gritar a la calle, ¿no? Volanteábamos también, dábamos volantes y a gritar, ¿no? A gritar, pásele a la pastorela, chispas, rayos y centellas, porque usted lo pidió, nos vamos, y no sé, se armaba un ambiente muy padre afuera de la iglesia, y la gente se sacaba de onda, ¿no? Nos veía en los zancos o veía a los pastores ahí gritando, le salía un compañero con guitarra y se ponía a cantar unos villancicos, y pues la gente de repente preguntaba, ¿no? Se paraban, preguntaban. Eran precios muy, muy accesibles, cobrábamos la entrada, muy accesible. Decíamos, no, pues si nos manchamos no vamos a tener gente. Tampoco vamos a cobrar muy barato para que no sea conveniente para la compañía. Y con los años la gente empezó a llegar, la gente empezó a ir, iban. Y no sé, te digo, en los últimos 10 años más o menos teníamos 300, 400 personas en el atrio de San Francisco de Asís, ¿no? Teníamos que bajarlo. Nosotros, no sé si has entrado a la iglesia de San Francisco de Asís, me imagino que sí. Está la fachada de la iglesia y hay un enorme patio, y luego unas escalinatas, ¿no? Y en las escalinatas usábamos de público, ahí se sentaba el público,
y nosotros a espaldas nuestra, la fachada de la iglesia, ahí damos la representación, ¿no? Entonces de repente bajábamos a la gente, nuestro límite era la donde terminaban las escaleras y arriba, porque parados también se ponía la gente, y de repente ya estaban abajo, casi diríamos nosotros en lenguaje teatral, abajo proscenio, y en los costados, ¿no? Fue muy padre, marcó mucho ¿cómo se dice? Mi trabajo como actor, ¿no? Ahora sí que estás literalmente en las tablas y aprendes, ¿no? Aprendes muchísimo, aprendes a convivir. Digo, la pastorela, lo maravilloso de las pastorelas es pues que son dinámicas, ¿no? Son jocosas, son simpáticas. Nunca caímos, intentamos nunca caer en el rollo de los chistes políticos, así como que cargarnos mucho, o chistes de pastelazo, ¿no? Siempre tratamos. El texto era muy simpático, es muy simpático, de la maestra Tere. Es muy simpático el texto, entonces no era más que actuarlo, ¿no? Y tener personajes simpáticos, ¿no? Siempre busqué que el elenco fueran actores, diríamos también cagadones, ¿no? que hicieran reír al público, ¿no? Y creo que funcionó muy bien durante muchos años. Había elencos que se aventaban 3, 4, 5, 6 años, otros que aguantaron casi toda la temporada de 20 años. Fue un trabajo muy padre, ¿no? Muy maravilloso. La época dicembrina, pues el centro siempre está lleno de gente, ¿no? Y a nosotros nos entusiasmaba, a mí me entusiasmaba mucho, si ya llegó la época dicembrina, pastorelas, y esas cosas, y piñatas, y vámonos, ¿no? Y pues en esos años no había como mucha competencia, sí había grupos haciendo pastorelas, estaba el de Coyoacán, que también tienen un buen de años. Pero pues no teníamos mucha competencia, había pocos grupos y bueno, nos contrataban de las delegaciones, empresas privadas, a que fuéramos a dar función a lugares, ¿no? Fuimos a Xochimilco, a Iztacalco, a Azcapotzalco, a Venustiano Carranza, a varias, bueno, en esa época delegaciones, ahora alcaldías, y la gente le encantaba, ¿no? A Tlalpan, allá arriba de casi para llegar a la Jusco, toda esa zona, íbamos a dar función, eran 3, 4 funciones al día, y en la noche, a las 9 de la noche, que era cuando acababa la última misa de la iglesia, era regresarse a dar la última función, ya cansados todavía, nos poníamos el vestuario en la mañana, y nos lo íbamos quitando como a las 11 de la noche que terminábamos. Fue muy, muy padre, muy especial, muy lindo haber trabajado años en ese proyecto, ¿no? Fue muy padre. Te deja un sabor de boca maravilloso, pero bueno, como todos los proyectos en la vida, en algún momento se terminan, concluyen, y pues ya no pudimos continuar con esa bonita representación ahí, ¿no? Iba la gente, había personas que llegaban y nos decían, tenemos 10 años viniendo, o me llaman a sus hijos, ¿no? Que ya al grandote, lo traigo desde que tenía 3 años o desde que tenía 4 años y siempre venimos a ver la pastorela, ¿no? Nos encanta la pastorela. Digo, creo que es parte del fenómeno teatral, ¿no? Que la gente, el público, si ve un buen trabajo, si ve un trabajo decente, si uno como actor, como artista, se entrega al 100% a su trabajo, creo que el resultado se ve, ¿no? La gente llega sola, ¿no? Llegaba gente, muchísima, todos querían entrar a ver la pastorela. Fue una época muy, muy interesante, muy bonita. Ha habido trabajos también muy, muy padres que han marcado mi estadía como actor en este medio. Trabajar, no sé, con había un señor búlgaro
no sé si esté aquí en México todavía, Mijail Basilev, que tenía su teatro MUF. También tuve la suerte, la fortuna de que hizo como 3, 4 montajes, creo que más, ya yo me salí después. Trabajé 4 o 5 años con él, pero estrené la mayoría de las obras que trajo, ¿no? Conversación sin palabras, El rayo de sol, El rey sin cola, El Tegrito Salvador. O sea, estuve ahí con los directores que él traía de su país. Le decía, voy a traer a un director, a Iván Sivinov, a Slav Shomaleno, no sé, trabajé como 3, 4 directores de allá de Bulgaria. Y pues era toda la técnica de títeres, ¿no? De títeres improvisados, de títeres planos, de marionetas, ¿no? Fue maravillosa esa época también, trabajar con esta compañía de teatro. Y nos fuimos de gira. Lo que marcó también esa época es que empezaba yo como actor, ¿no? De hecho, empecé a trabajar con Mijail Basiliev cuando era alumno todavía de la Escuela Nacional de Teatro. Y pues pedí permiso para irme de gira. Nunca había salido de gira, estaba muy chavo, estaba entrando a la escuela de teatro y con este señor empezamos a salir de gira, ¿no? Gracias a trabajar en esa compañía conocí casi todo el país, ¿no? Fuimos de gira todas partes, ¿no? También fue maravilloso trabajar, salir de gira y decir, órale, se trata de esto, y los hoteles, los lugares donde te presentas, los festivales, no sé, son experiencias maravillosas que te van marcando cada segundo, cada instante, y dices, pues, esto me gusta, quiero más, ¿no? Los actores nos hacemos adictos literalmente a nuestro trabajo, ¿no? Creo que una fortuna muy grande también y que marca la carrera de un actor es que empiezas haciendo teatro, ¿no? Creo que eso forja a los actores, ¿no? Decía un amigo, somos actores todoterreno, porque hemos estado en todas partes, en distintos lugares haciendo teatro. Y después vienen más cosas, ¿no? Pero creo que esos trabajos han sido muy significativos. Estar en esas 2 compañías de teatro han sido muy, muy, muy significativos en mi vida profesional, en mi carrera, ¿no? Fue muy padre y bueno, los recuerdos, las experiencias vividas en esos años han sido y fueron maravillosas. Desde hace años vi en un festival de la Ciudad de México, que ya no los hacen, desgraciadamente. Vi un monólogo de un español que traía un ejercicio escénico de Peter Brook. No me acuerdo cómo se llamaba la puesta en escena, pero era un soliloquio, era un monólogo. Y me impresionó el cuate lo vi aquí en el Julio Jiménez Rueda. No, aquí está por acá, perdón. Acá cerca. Es que yo estoy medio céntrico y por acá me quedé. El Monumento a la Revolución, acá en el sí. En este maravilloso teatro que también ya lo quieren cerrar, o si no es que ya lo cerraron. También pérdida lamentable, pero en fin. Me encantó ver al tipo, ¿no? O sea, hizo toda una representación de este ejercicio de Peter Brook, de un texto que a su vez él vio en otro país, y hizo la narración, hace toda la narración de lo que él vio de la narración no me acuerdo si en África o en China lo vio, y después lo vi con este español ya en vivo y en directo. Me encantó ese monólogo, me encantó el manejo escénico. Y bueno, eso lo tengo así como la espinita atoradilla por ahí, que me encantaría hacer un monólogo. Y si fuera ese monólogo, sería sensacional, ¿no? Conseguir el texto sería muy padre y aventarse el reto, ¿no? De hacer un monólogo, ¿no?
Alguna vez en la prepa hice un monólogo, estuve en CEDAR, estas escuelas artísticas, centros de estudios artísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y ahí en un examen una maestra Tere Valenzuela también casualmente me puso un monólogo y me encantó, ¿no? Fue muy chido y desde entonces pues nunca más, ¿no? Creo que es un reto para cualquier actor aventarse el rollo de un monólogo, ¿no? Pero ese en especial, no, te digo, no me acuerdo del nombre, del título de la obra, a ver si me acuerdo en este trance, pero el manejo escénico que tenía el cuate, el control, el texto, era la primera vez que veía un monólogo, no sabía como actor que podía tener un profesional, tener esa capacidad, ¿no? De manejo escénico, del manejo del texto, del manejo del público, de estar solo en el escenario y proyectar y crear tantas imágenes, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y me sorprendió, tanto que me encantaría en un futuro conseguir ese texto y aventarme el reto, ¿no? De ver si lo logro, ¿no? Si logro, pues por lo menos la mitad de lo que hizo este señor, ¿no? o algo así, pero ese sería como un buen reto a futuro, ¿no? Un monólogo de teatro. Quizá no sé si me salga un poco del contexto teatral. Hace años trabajé en Diálogos en Confianza, en Canal 11, en las cápsulas que hacía, ¿no? Ya hace años que también lo dejaron de hacer, pero bueno, fui a hacer el casting, ¿no? Y le gustó mi trabajo a la productora directora, Irma Carreón, le gustó, me llamó, y pues ella juntó un grupito de actores y hacíamos ¿cómo se llaman? Las cápsulas que le llamaban. Y bueno, ella era muy creativa, ¿no? Decía, esto lo vamos a hacer así. Se salía mucho de lo convencional es que son cosas que le está pasando a la gente, ¿no? Es una cuestión en vi, que la gente se tiene que identificar con la situación, no es una dramatización al 100% como un melodrama, ¿no? Entonces, fue una experiencia maravillosa también trabajar ahí en Canal 11. Fueron casi 4 o 5 años que estuve trabajando con la producción de Diálogos en Confianza, algo así, quizá menos, no recuerdo bien. Fue un aprendizaje, ¿no? De estar haciendo televisión, aprendiendo con esta mujer tan creativa, ¿no? Que se le ocurrían cosas, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro, ahora el personaje es así. Le gustaba sentarse con los actores a hablarnos del personaje, de la circunstancia, de la situación. No tanto, a veces me ha tocado he hecho novelas, ¿no? Cosas de televisión ya más comerciales, por decirlo así, o más de entretenimiento. Y bueno, de repente la tele es muy al vapor, ¿no? Digan, ahí está tu guión, tu chícharo, y hablemos, ¿no? Y hay una como lectura pequeña de análisis de la situación, de los personajes, y como que se queda en frío, ¿no? Digo, es la dinámica que te impone ese tipo de trabajo, ¿no? La novela pasa un capítulo, o ahora las series, bueno, no, creo que en las series ya se están preocupando más por la cuestión de los personajes, ¿no? De la interpretación de los actores y de las mismas historias, ¿no? Pero aquello era sentarse a platicar bien con la directora, mismo en la grabación nos decía, a ver, mira, queremos esto, que el personaje vaya aquí, está en este problema, y detenía, ¿no? la grabación para poder dialogar con los actores y que entendiéramos lo que ella quería ver a cuadro, y bueno, lo que quería también que nosotros diéramos como actores. Fue un curso maravilloso de televisión, ¿no? de actuación en televisión, y con todos los beneficios que ello implicó, ¿no? Era trabajo, ¿no? Había una remuneración y bla, 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 pero el aprendizaje fue muy, muy padre, ¿no?
fue muy significativo. Entendí muchas cosas del lenguaje televisivo, de cómo moverte frente a cámara, cómo actuar frente a cámara. Después estuve trabajando en TV Azteca unos años también, y bueno, ya no me costó trabajo, ¿no? Me decían, aquí tengo en esta cámara, sube, baja, y de acá, y el dolly, y todo el lenguaje televisivo. Pues ya no llegué tan frío, ¿no? Fue muy interesante. Pero creo que esos años de trabajar en diálogos fue muy interesante, muy padre. Dejaron muchas cosas, me marcaron, ¿no? Era interesante porque luego venía en la calle y me paraba alguna persona. ¿Tú eres el que trabaja en diálogos? ¿Tú saliste en diálogos? Y no sabía qué decir, ¿no? ¿Qué le digo? Sí, pues sí, ¿no? me sacaba de onda, ¿no? El rollo de que alguien me abordara, porque nunca había pasado, ¿no? Dices, bueno, estoy haciendo algo para la comunidad, ¿no? No era un tanto un rollo de entretenimiento, de televisión, de entretenimiento, era una cuestión educativa, ¿no? Y uno puede creer que pues no pasa nada, ¿no? Pero sí, la gente nos reconocía en la calle, ¿no? Decía, ustedes son los de diálogo. Tú eres el de diálogo. Era bonito, ¿no? Eso. Dices, bueno que el trabajo que estamos haciendo aquí en diálogos lo ve la gente, ¿no? Y está llegando una experiencia y a lo mejor lo que estamos haciendo está creando cambios de conducta, ¿no? Está modificando más bien conductas en las personas, y para las personas es significativo, ¿no? Eso fue muy rico y era muy satisfactorio, ¿no? Sentir ese rollo de que, bueno, estoy haciendo tele, pero estoy haciendo una tele como educativa, ¿no? Que lleva un objetivo bien claro y preciso para el público, ¿no? Eso me gustó mucho, me encantó ese trabajo. Fue muy, como dice la pregunta, ¿no? ¿Qué te ha marcado? Me marcó en la cuestión personal, ¿no? De satisfacción personal como actor, ¿no?